Aquella mañana, una humedad densa envolvía todo el pueblo de Puente Bruma. Una fina niebla danzaba sobre la superficie del embalse de las sombras, cuyas aguas, quietas y oscuras, reflejaban el cielo plomizo como un espejo antiguo. En la lejanía, un buitre leonado trazaba círculos lentos, su graznido apenas un eco ahogado entre los robles y castaños centenarios que custodiaban la orilla. La atmósfera era de una quietud casi sagrada, como si el mundo acabase de despertar de un largo y profundo sueño. En medio de la vasta extensión de agua, una pequeña barca de madera se deslizaba con parsimonia. Un anciano, de pie sobre ella, lanzaba su red con un gesto practicado durante toda una vida. Su cuerpo era enjuto, pero sus manos, nudosas y fuertes, sostenían la cuerda con la firmeza de la costumbre. Se llamaba Javier. Desde que era un muchacho había pescado en aquel embalse, sus aguas formaban parte de él. Sabía cuándo se acercaban las truchas, cuándo cambiaban las corrientes y cuando la lluvia estaba a punto de caer con solo observar el movimiento de la bruma sobre la superficie. Esa mañana, sin embargo, la red de Javier se sentía extrañamente pesada. Normalmente podía recogerla con un tirón firme y constante, pero esta vez algo se resistía. Sus manos temblaron al sentir el peso que tiraba súbitamente hacia abajo, hundiéndose en la profundidad. Pensó que tal vez una gran carpa se había enredado, un trofeo inesperado. Pero cuanto más tiraba, más pesada se volvía la red, como si algo la anclara al lecho fangoso del embalse. El sudor comenzó a perlar su frente, a pesar del aire frío de la montaña asturiana. Con un último esfuerzo, tiró con toda la fuerza de su cuerpo. La cuerda se movió lentamente y de la superficie emergió un saco de arpillera, raído y de un color pardo oscuro. Javier lo observó con una mezcla de curiosidad y extrañeza. Se inclinó, agarró el saco y trató de desenredarlo de la malla. En el momento en que un extremo del saco se abrió ligeramente, su mirada se congeló. Dentro, visible a través de la abertura, había un brazo humano. La piel, pálida y fría, tenía la textura cerosa de la muerte. Los dedos, rígidos, estaban atados con una brida de plástico de un verde chillón. La respiración de Javier se convirtió en un jadeo entrecortado. Retrocedió de golpe, haciendo que la barca se tambaleara violentamente bajo sus pies. En su corazón floreció un miedo que no había sentido en sus 70 años de vida. Intentó calmarse, pero su voz salió ronca, rota, gritando nombres hacia la orilla distante. Los vecinos de Puente Bruma no tardaron en llegar, atraídos por los gritos desesperados que el agua había transportado. Llevaban linternas y viejos candiles de gas, sus luces perforando la niebla persistente. Algunos se quedaron a distancia, paralizados por una premonición oscura. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. Una mujer se tapó la boca para ahogar un sollozo. Un anciano murmuró en voz baja una oración a la Santina. Esa noche el embalse de las sombras se tiñó de los destellos azules y rojos de los coches de la Guardia Civil. El capitán Alejandro Vargas llegó para dirigir la investigación. Era un hombre de mediana edad, con un rostro curtido por la experiencia y una mirada penetrante que parecía capaz de ver más allá de las apariencias. Había manejado innumerables casos a lo largo de su carrera, pero ninguno tan extraño como este. Dio órdenes breves y precisas al equipo de buzos del GEAS, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas. En poco tiempo una cinta amarilla acordonaba la zona, manteniendo a los curiosos a raya. Uno a uno, los buzos se sumergieron en las aguas negras. El tiempo transcurría con una lentitud agónica. Cada vez que emergían a la superficie, traían consigo algo que tensaba aún más el ambiente. Un saco. Luego otro. Y otro más. Hacia el atardecer, habían recuperado un total de 51 sacos del fondo del embalse. Todos contenían un cuerpo humano. La gente observaba en silencio, sin palabras. El viento de la tarde arrastraba un olor a lodo y un hedor metálico y dulzón a sangre. Algunas madres lloraban en voz baja, abrazando a sus hijos. La doctora Elena Ríos, del Instituto de Medicina Legal de Oviedo, también examinaba el lugar. Se arrodilló junto a uno de los sacos, tomando notas de cada detalle con meticulosa precisión. No hay signos de lucha, dijo en voz baja. Todas las víctimas parecen haber sido atadas de forma ordenada. El capitán Vargas miraba la superficie del agua, que ahora volvía a estar en calma.
Bajo la luz del crepúsculo, el embalse parecía un inmenso espejo de obsidiana que guardaba un secreto terrible. Un vecino susurró a su espalda: «Esto tiene que ser una maldición del embalse. Las leyendas siempre decían que las almas perdidas de los mineros moran aquí». Vargas no respondió. Sabía que el miedo podía hacer que cualquiera creyera en lo sobrenatural. Pero en su fuero interno, estaba convencido de que no había ninguna maldición. Solo existía un mal de origen humano, un crimen que aún no había sido revelado. Miró hacia el centro del embalse y dijo en voz baja, casi para sí mismo: «El agua puede ocultar muchas cosas, pero la verdad, por muy profundo que se la entierre, siempre acaba saliendo a la superficie». La noche cayó con rapidez sobre Puente Bruma. El cielo sobre el embalse de las sombras parecía pesado, como si contuviera nubes oscuras que se negaban a marcharse. Las luces de los focos de la Guardia Civil colgaban en varios puntos, sus haces temblando con el viento. El canto de los grillos se mezclaba con el suave murmullo del agua, creando una atmósfera silenciosa pero cargada de tensión. El capitán Vargas permanecía en la orilla junto a varios de sus hombres. Miraban la hilera de sacos que habían sido dispuestos sobre la tierra húmeda. 51 cuerpos. Todos hombres con edades comprendidas entre los 20 y los 40 años. Rostros que ya no podían ser reconocidos. Vargas respiró hondo. En sus 20 años de servicio, nunca había visto algo de esta magnitud. A un lado, la doctora Río seguía examinando cada saco con cuidado. Anotaba las marcas en la piel de las víctimas, observando las heridas en las muñecas y los tobillos atados con las mismas bridas de plástico verde. Ninguno de ellos llevaba identificación. Ni carteras, ni documentos, ni nada que pudiera revelar quiénes eran. Miró al capitán Vargas y negó lentamente con la cabeza. «Todas las víctimas murieron en los últimos 3 días», dijo con voz queda. «La mayoría por asfixia, después de haber sido golpeados». Vargas cerró los ojos por un instante. Esas palabras resonaron en su cabeza como un trueno lejano en el corazón del bosque. A la mañana siguiente los alrededores del embalse estaban llenos de agentes. La cinta amarilla seguía extendida. A los vecinos no se les permitía acercarse, pero permanecían a distancia, observando. Algunos rezaban, otros susurraban historias sobre la Santa Compaña, la procesión de las ánimas. La noticia del hallazgo de los 51 cadáveres se extendió rápidamente por toda Asturias. Los medios de comunicación de Oviedo y Madrid llegaron para cubrir la historia. Sin embargo, Vargas se negó a dar declaraciones oficiales hasta que la investigación estuviera más avanzada. Sofía Romero llegó a la orilla del embalse cerca del mediodía. Acababa de bajar de un autobús que había hecho el largo viaje desde Madrid. Tenía el rostro pálido y los ojos hinchados. Un pariente le había dicho por teléfono que su padre, un exminero en paro, no había sido visto desde hacía una semana, después de irse a un supuesto nuevo trabajo. Su corazón latió con fuerza al ver la hilera de sacos junto al agua. Caminó lentamente con las rodillas temblándole. Un joven guardia civil se acercó y le impidió acercarse más. Sofía lo miró a los ojos. ¿Alguno de ellos podría ser mi padre?, preguntó en un susurro. El agente solo bajó la mirada y la acompañó a un puesto de mando improvisado en la orilla. El capitán Vargas se reunió con Sofía, se presentó y le prometió que descubriría la verdad lo antes posible. Le pidió que esperara los resultados de la identificación en el hospital. Mientras tanto, el equipo de buzos volvió a sumergirse. Buscaban la posibilidad de que hubiera más víctimas en el fondo. El lodo era espeso y oscuro, lo que reducía la visibilidad a casi nada. Por la tarde, un buzo encontró un pequeño objeto entre la arena del fondo. Un trozo de plástico transparente del tamaño de la palma de una mano. Sobre él se veían unas letras grabadas: Mina la sombra B. Vargas recibió el objeto y lo examinó durante un largo rato. Las letras estaban borrosas, pero claramente no era una coincidencia. Algo dentro de él le decía que ese trozo de plástico era la llave para desvelar el misterio oculto tras el embalse de las sombras. Esa noche se sentó frente a una pequeña mesa en la tienda de mando. Delante de él, un gran mapa de la región de Asturias estaba desplegado. Marcó la ubicación del embalse, escribió notas breves y comenzó a formular sus primeras hipótesis.
Si la inscripción Mina la Sombra B se refería realmente a una mina, existía una alta probabilidad de que las víctimas fueran mineros. ¿Pero por qué los habían asesinado a todos? La doctora Ríos llegó con el informe preliminar. No hay veneno. No hay heridas de bala. Todas las víctimas fueron golpeadas en la cabeza antes de ser arrojadas al agua. El número es demasiado grande para un asesinato común. Esto no es un crimen a pequeña escala. Esto es una masacre planificada. Fuera de la tienda, la lluvia comenzó a caer. Un orvallo fino y persistente. El viento traía el olor a tierra mojada y a hojas en descomposición. Vargas miró hacia afuera. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Quiénes eran? ¿Quién tuvo la crueldad de hacer esto? ¿Y por qué en este embalse? Se paró en la entrada de la tienda, observando la niebla que volvía a espesarse sobre el agua. Un relámpago iluminó momentáneamente la superficie del embalse, que ahora parecía una lámina de cristal negro. En esa luz fugaz, le pareció ver el reflejo de rostros que lo miraban desde el fondo, esperando a que alguien les diera un nombre y les hiciera justicia. Habían pasado 3 días desde el macabro hallazgo en el embalse de las sombras. El pueblo de Puente Bruma seguía sumido en el miedo. La gente evitaba salir de noche. Las risas de los niños ya no se oían en las plazas. Todas las casas cerraban sus puertas antes, como si el viento nocturno pudiera traer consigo la misma maldición. En el puesto de mando improvisado cerca de la orilla, el capitán Vargas y su equipo trabajaban sin descanso. Las pilas de documentos comenzaban a llenar la mesa. Informes forenses, fotografías del lugar y listas de pruebas se redactaban con esmero. Cada nombre, cada número, todo se ordenaba como las piezas de un rompecabezas incompleto. La doctora Ríos llegó con los resultados de los análisis adicionales. De las 51 víctimas, todos son hombres. La edad media es de 30 años. Ninguno tiene heridas de bala, ni signos de envenenamiento. Solo fuertes golpes en la cabeza y las marcas de las ataduras en las muñecas. Fueron asesinados casi simultáneamente entre 2 y 3 días antes de ser encontrados. Vargas escuchaba con el rostro tenso. En su mano, todavía sostenía el trozo de plástico con la inscripción, Mina la Sombra B. Le daba vueltas, observándolo bajo la luz de la lámpara de la tienda. Las letras parecían un desafío, una súplica para ser descifradas. El teniente Marcos Aguilar, su segundo al mando, llegó con noticias del terreno. Habían encontrado restos de neumáticos de un vehículo pesado en un camino forestal que se adentraba en el bosque, en el lado norte del embalse. Las huellas eran recientes, quizás de una semana. Cerca de allí, también encontraron restos de sacos de arpillera idénticos a los que contenían los cuerpos de las víctimas. Aguilar dijo en voz baja, parece que transportaron a las víctimas por esta ruta antes de arrojarlas al embalse. Vargas asintió. Su rostro permanecía sereno, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Ese camino conducía a una zona de antiguas minas de carbón que habían sido clausuradas hacía años. Por la tarde una tormenta estalló con furia. La lluvia en Asturias siempre caía de repente como la ira del cielo. Un trueno partió el aire, haciendo que todos en el puesto de investigación se quedaran en silencio por un momento. En medio del sonido de la lluvia, un agente llegó con noticias de Oviedo. Había encontrado el nombre de una empresa que había operado en esa zona del bosque, Prosperidad Eterna S.L. Esta empresa había ofrecido trabajos para mineros con salarios elevados, pero de repente había desaparecido sin dejar rastro. Su oficina en la ciudad era solo una placa con un nombre en la puerta de un piso alquilado. Vargas miró el informe durante un largo rato. Sintió una punzada en el corazón, una mezcla de rabia y compasión. Sabía que muchas personas en las zonas rurales, golpeadas por el desempleo tras el cierre de las minas, se sentían tentadas por promesas como esa. Salario alto, comida y alojamiento gratuitos. Pero detrás de las palabras hermosas, siempre había una trampa para los desesperados. Por la noche Sofía Romero volvió al puesto de investigación. Llevaba una foto de su padre. Se sentó en una silla de madera cerca de la entrada de la tienda, agarrando la foto con fuerza. Tenía los ojos enrojecidos por la falta de sueño.
Dijo con voz ronca que no quería volver a casa hasta saber la verdad sobre lo que le había pasado a su padre. Vargas la miró con compasión. En su mirada vio la misma valentía y el espíritu de su padre, un hombre conocido por su honestidad y su incansable capacidad de trabajo. Le prometió que averiguaría la verdad, no solo por ella, sino por todas las familias de las víctimas que aún esperaban noticias. Varios vecinos se acercaron para declarar. Dijeron que en los últimos meses, mucha gente de otros pueblos se había ido a trabajar a una mina que llamaban la Cooperativa del Oro del pueblo. Algunos habían vuelto con dinero, otros nunca habían regresado. Uno de los vecinos incluso recordaba haber visto un gran camión pasar de noche en dirección al bosque. Sin luces, solo el sonido del motor pesado en medio de la oscuridad. A la mañana siguiente el equipo de Vargas recorrió el camino que Aguilar había encontrado. La tierra estaba resbaladiza por la lluvia de la noche. El aire era húmedo y olía a hojas podridas. Caminaron lentamente observando cada huella de neumático en el barro. Después de 2 horas de caminata, encontraron una cabaña vacía en medio de los árboles. Allí había restos de sacos de arpillera, trozos de bridas de plástico verde y un gran cubo que todavía olía a metal. La doctora Ríos se agachó para examinar el suelo alrededor de la cabaña. Había una mancha rojiza en una gran roca frente a la puerta. La frotó con un paño y vio que el color no desaparecía. Miró a Vargas con seriedad. «Esto es sangre», dijo en voz baja. El silencio se hizo instantáneo. Solo se oía el zumbido de los insectos en la distancia. Vargas se quedó mirando la cabaña durante un largo rato y luego dijo en un tono grave: «Este lugar fue utilizado para retenerlos antes de asesinarlos». La lluvia volvió a caer, fina y persistente. El rocío se pegaba a su pelo y a sus uniformes. Entre los altos árboles, el canto de un ave nocturna sonó lastimero. Era como si el propio bosque guardara el oscuro secreto de la codicia humana. El 4.º día desde el hallazgo en el embalse de las sombras comenzó con una lluvia que no había cesado desde el amanecer. Las calles estaban embarradas y resbaladizas. Las hojas de los árboles alrededor del pueblo se inclinaban pesadamente por el agua. La niebla descendió cubriendo los tejados de pizarra de las casas. En el puesto de investigación, el capitán Vargas miraba hacia fuera de la tienda con los ojos cansados. El café en su taza se había enfriado, pero su mente seguía encendida, llena de preguntas. La doctora Ríos estaba sentada en la mesa de al lado, escribiendo un informe provisional. Organizaba cada nota con pulcritud y dibujaba un cronograma de la hora de la muerte de las víctimas. Todo indicaba un lapso de tiempo casi simultáneo. «Esto no pudo ser obra de una sola persona», murmuró. «Debe haber un grupo organizado con una razón muy poderosa». En medio del silencio, el teniente Aguilar entró con una carpeta de plástico mojada en los bordes. Acababa de regresar de Oviedo tras buscar datos adicionales sobre la empresa Prosperidad Eterna S.L. En voz baja dijo que la empresa nunca había sido registrada oficialmente en el gobierno regional. El nombre y la dirección que aparecían en los folletos correspondían a un piso de alquiler que ahora estaba vacío. Los vecinos decían que 2 meses atrás, 3 hombres solían llegar por la noche con pilas de documentos y ordenadores, y luego se marcharon sin volver. Vargas miró el informe y escribió una frase en su cuaderno: «Empresa fantasma, fraude laboral, posible trata de personas». Fuera de la tienda, la lluvia no cesaba. El sonido del agua golpeando la lona del techo era como el tic-tac de un reloj que nunca se detenía. En medio de esa atmósfera, Sofía Romero llegó con un sobre raído. Dijo que lo había encontrado en la habitación de su padre la noche anterior, escondido bajo la alfombra. Dentro había un pequeño folleto con información sobre una oferta de trabajo en la Cooperativa del Oro del pueblo. Debajo del folleto aparecía el nombre Prosperidad Eterna y un número de teléfono que ya no estaba activo. Sofía le entregó el sobre al capitán Vargas. Sus manos temblaban, su voz se quebró ligeramente al hablar. Dijo que su padre le había comentado que quería encontrar un ingreso extra para poder arreglar el tejado de la casa antes de la temporada de lluvias. En ese momento Sofía le había pedido que no fuera, pero su padre solo sonrió y dijo que estaba acostumbrado a trabajar duro. Vargas escuchó con la cabeza gacha. En silencio sintió que el peso en su pecho se hacía más pesado.
Una a una, las piezas del misterio comenzaban a formar una imagen aterradora. Empresa fantasma, trabajadores desaparecidos, un embalse como vertedero de cuerpos. Todo estaba conectado en un único rastro de maldad. Por la tarde el teniente Aguilar volvió a inspeccionar el camino hacia el bosque del norte. Al final del camino, encontró los restos de un antiguo puesto de vigilancia casi en ruinas. En la pared estaba escrita una gran letra B con pintura roja descolorida. Aguilar fotografió la marca y se lo comunicó a Vargas. La letra era idéntica a la que aparecía en el trozo de plástico de la mina La Sombra B. Por la noche se reunieron en la tienda. La doctora Ríos mostró un antiguo mapa de minas de la zona de la Sierra Negra. Allí había existido una pequeña mina de oro artesanal, pero fue cerrada en 2003 debido a un derrumbe y considerada peligrosa. Señaló un punto en el mapa que no estaba lejos del embalse de las sombras. Allí es donde probablemente trabajaron las víctimas antes de ser asesinadas. Sofía, que estaba sentada en un rincón de la tienda, escuchaba con el rostro pálido. Acababa de darse cuenta de que su padre podría haber sido testigo de ese crimen. Agarró con fuerza su pequeño bolso y susurró que quería ayudar a encontrar pruebas. Vargas la miró durante un largo rato y luego dijo con voz suave que no era una tarea fácil. Pero Sofía insistió. Dijo que no tenía miedo mientras la verdad no saliera a la luz. A la mañana siguiente la lluvia cesó. El sol apareció tímidamente detrás de las nubes grises. El aire seguía frío, pero el aroma a tierra húmeda traía una pequeña esperanza. Un pequeño equipo liderado por el capitán Vargas se preparó para dirigirse hacia la Sierra Negra. Sofía insistió en ir con la doctora Ríos en el vehículo de atrás. Llevaba un pequeño cuaderno y la vieja cámara de su padre. El viaje transcurrió por un camino estrecho, rodeado de árboles altos. De vez en cuando el canto de los pájaros y el crujido de las ramas se oían entre las ráfagas de viento. A mitad de camino, se detuvieron en un viejo puente de madera. Desde allí se veía un pequeño río de color marrón que fluía tranquilamente. Vargas se quedó quieto, mirando la corriente del río que se dirigía hacia el embalse. Un pensamiento surgió en su mente. Quizás fue esta corriente la que arrastró algunos de los sacos con las víctimas hasta el centro del embalse de las sombras. Miró al cielo que comenzaba a despejarse, y dijo para sus adentros que la lluvia podía parar, pero esta investigación no había hecho más que empezar. El sol de la mañana emergió de entre una espesa niebla. Sus suaves rayos atravesaban el follaje, creando un brillo dorado sobre la hierba húmeda. El camino de tierra que conducía a la Sierra Negra estaba desierto. Solo el ronroneo del motor del vehículo de la Guardia Civil rompía el silencio del bosque. El capitán Vargas iba sentado en el asiento del copiloto del primer vehículo. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos no dejaban de escudriñar cada rincón del camino. A su lado, el teniente Aguilar sostenía un mapa, marcando cada curva. El aire dentro del coche era húmedo, impregnado del aroma a tierra y a la resina de los pinos. En el vehículo de atrás, la doctora Ríos y Sofía Romero iban sentadas una al lado de la otra. Sofía miraba por la ventanilla, observando las sombras de los árboles que se movían rápidamente. De vez en cuando abría su pequeño cuaderno y escribía algo. En la primera página, con una caligrafía delicada, había escrito: para mi padre. Para saber lo que realmente ocurrió. El viaje duró casi 2 horas. Pasaron por el viejo puente de madera y luego por una subida resbaladiza por los restos de la lluvia de la noche anterior. En varios puntos, se veían las huellas de un gran camión. Vargas pidió que el vehículo se detuviera. Se bajó y se inclinó para examinar el suelo. Las huellas eran profundas, lo que significaba que el vehículo que había pasado llevaba una carga pesada. Aguilar calculó la distancia de las huellas en dirección norte. La ruta conducía directamente a la zona de la antigua mina abandonada. Asintió a Vargas. «Estamos en el camino correcto», dijo en voz baja. Después de otros 3 kilómetros, llegaron a una pequeña colina. En la cima, un cartel de madera podrida mostraba unas letras borrosas: Mina Popular Sierra Negra. Debajo había varias construcciones viejas de chapa oxidada. El viento soplaba, haciendo que las chapas se movieran con un tintineo que sonaba como un susurro del pasado.
El equipo se desplegó inmediatamente para inspeccionar la zona. La doctora Ríos caminaba lentamente entre las ruinas. En el suelo, encontró los restos de una hoguera apagada hacía mucho tiempo y latas de conservas importadas. Sofía fotografiaba cada rincón de los edificios con su cámara. Sentía una mezcla de horror y curiosidad. Cada paso en ese lugar era como pisar un amargo recuerdo olvidado. Vargas entró en uno de los edificios más grandes que aún se mantenía en pie. En las paredes había garabatos de números y letras descoloridas. En el suelo, había rastros de un líquido seco de color oscuro. Se agachó y tocó la superficie con la punta de los dedos. La textura era áspera y olía a metal. «Es sangre», dijo la doctora Ríos después de mirar más de cerca. Los rostros de todos se tensaron. No se oía más que el suspiro del viento que se colaba por una ventana rota. Aguilar revisó la habitación contigua y encontró una pequeña caja fuerte de hierro, entreabierta y oxidada. Dentro había varios documentos humedecidos. Se los entregó a Vargas. Las hojas contenían una lista de nombres con una columna para firmas. Algunos nombres estaban escritos con claridad, otros estaban borrados por el agua. En la parte superior, estaba escrito Prosperidad Eterna S.L. Vargas miró la lista durante un largo rato. Se dio cuenta de que esos nombres podrían ser los de las víctimas. Cada firma era como el último rastro de alguien que nunca regresó a casa. Apretó las hojas con fuerza, sintiendo una mezcla de ira y compasión. Mientras tanto, fuera del edificio, Sofía caminaba sola hacia la parte trasera. Allí, un pequeño sendero descendía hacia un valle. Vio algo brillar entre los arbustos. Al acercarse, encontró un pequeño collar de plata. En el colgante había una letra J deslustrada. Lo reconoció al instante. Era el collar de su padre. Sofía se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se arrodilló apretando el collar contra su pecho. El viento del bosque sopló suavemente, trayendo el sonido de las hojas rozándose como un susurro delicado. En su corazón, supo que su padre había estado en ese lugar, y que quizás fue allí donde comenzó todo su sufrimiento. Vargas se acercó y vio el collar en sus manos. No dijo nada. Sabía que las palabras no serían suficientes para calmar el dolor en el corazón de esa joven. Solo le dio una palmada suave en el hombro y le prometió que encontrarían a los responsables de todo aquello. El atardecer se acercaba cuando regresaron a los vehículos. El cielo sobre la Sierra Negra comenzaba a teñirse de un color anaranjado. A lo lejos se oyó el sonido de un trueno lejano, señal de que la lluvia volvería a caer. Dentro del coche, Sofía miraba el collar y susurraba en voz baja: «Papá, he encontrado tu rastro. Seguiré buscando hasta que la verdad salga a la luz». Vargas escuchó el susurro y miró hacia adelante. En su mente sabía que detrás de esa colina silenciosa, todavía había algo que no habían encontrado. El embalse de las sombras podría ser solo el principio de un secreto mucho más profundo. Esa noche volvió a llover en la Sierra Negra. El sonido de las gotas caía sobre los techos de chapa de los edificios abandonados, creando un tintineo suave que cortaba el silencio. Dentro de la pequeña tienda de campaña que habían montado al borde de la colina, el capitán Vargas estaba sentado frente a un gran mapa desplegado sobre la mesa. Una lámpara de aceite se balanceaba lentamente con el viento. El teniente Aguilar marcaba los puntos importantes que habían encontrado, la ruta del camión, la ubicación de los edificios y la dirección del río que fluía hacia el embalse de las sombras. Señaló una zona en el lado oeste de la colina. Un lugar donde la señal de comunicación desaparece por completo. Según los informes de los lugareños, a menudo se ven luces extrañas por la noche y se oye el ruido de maquinaria pesada. Vargas observó el mapa durante un largo rato. Si era cierto que todavía había actividad minera allí, entonces el caso era mucho más grande de lo que habían imaginado. No era solo un fraude laboral, sino un crimen organizado que se había cobrado la vida de decenas de personas. La doctora Ríos llegó con los resultados de un análisis rápido de los restos de documentos encontrados en la caja fuerte. Entre los papeles húmedos, encontró la firma de alguien llamado Ricardo Montes, como supervisor de campo. El nombre les resultaba desconocido a todos.
Sin embargo, el teniente Aguilar, que estaba revisando antiguos archivos, de repente levantó la vista. Había oído ese nombre años atrás, cuando estuvo destinado en una zona de minería ilegal en Huelva. Un hombre llamado Ricardo Montes, apodado del Tigre por los mineros debido a su carácter cruel y despiadado con quienes desobedecían sus órdenes. Vargas miró a Aguilar con ojos penetrantes. ¿Estás seguro?, preguntó en voz baja. Aguilar asintió. Era conocido como el matón de una mina de oro ilegal. Desapareció hace 2 años después de un caso de asesinato en la mina de Río Tinto. Nunca fue capturado. El silencio llenó la tienda. Solo el sonido de la lluvia continuaba cayendo afuera. El nombre quedó suspendido en el aire como una sombra oscura difícil de borrar. El Tigre. Un nombre que sonaba como una amenaza del pasado. Esa noche apenas durmieron. Cada uno estaba ocupado escribiendo informes y preparando el siguiente paso. Sofía se sentó en un rincón de la tienda, mirando el collar de su padre, que ahora colgaba de su muñeca. En silencio sintió como si alguien la estuviera observando desde detrás del bosque. El viento que pasaba traía el olor a tierra y un ligero hedor a metal. A la mañana siguiente volvieron a recorrer el sendero del lado oeste de la colina. La niebla no se había disipado por completo, pero el sol ya comenzaba a atravesar las ramas de los árboles. El sonido de sus pasos era suave sobre la tierra húmeda. Algunas aves volaron cuando pasaron. Después de 1 hora de caminata, Aguilar encontró algo bajo un montón de hojas. Un casco de minero de color amarillo, casi nuevo. En el interior, estaba escrita una gran letra B con pintura negra. No muy lejos de allí había restos de cigarrillos y una lata de comida que todavía estaba tibia, como si acabara de ser abandonada. Vargas hizo una señal para detenerse. Todos se agacharon y miraron hacia el valle que tenían delante. A través de un claro entre los árboles, una fina columna de humo se elevaba hacia el cielo. La doctora Ríos usó unos pequeños prismáticos, sus ojos se agudizaron. Vio varias cabañas de chapa abajo y a algunos hombres caminando con grandes sacos. Se oía el sonido de un motor mezclado con el de un martillo metálico. Este lugar sigue activo, dijo en voz baja. Vargas asintió. Su mirada era seria. Sabía que no podían moverse de cualquier manera. Si abajo había una mina ilegal, seguramente estaría protegida por guardias armados. Se retiraron lentamente hacia el camino principal y decidieron informar al cuartel de Oviedo para solicitar refuerzos. Mientras tanto, Sofía se quedó atrás, mirando hacia el valle que ahora estaba de nuevo cubierto por la niebla. En su interior, sintió una extraña mezcla de miedo y rabia. Sabía que en ese lugar se escondían todas las respuestas. Al atardecer, el equipo regresó al pueblo más cercano para preparar un informe oficial. En el camino de bajada, Aguilar le dijo en voz baja a Vargas que el nombre de El Tigre siempre aparecía en cada caso de minería ilegal que terminaba con muertes. Era como una sombra que no podía ser capturada, viviendo entre la selva y la sangre humana. Vargas escuchó sin responder. Solo miró el camino que descendía bruscamente y dijo para sus adentros que ahora estaban pisando un sendero tan peligroso como la verdad que perseguían. Esa noche en el puesto del pueblo, el viento trajo el aullido de un lobo desde la lejanía. Sofía no podía dormir. Miraba el cielo negro desde una pequeña ventana. La lluvia había parado, pero la humedad aún persistía. A lo lejos, en dirección a la colina, una luz anaranjada parpadeó brevemente y luego desapareció. Cerró los ojos y susurró: si de verdad hay un tigre ahí fuera, algún día veré su rostro por mí misma. El día después de que el equipo regresara de la Sierra Negra, el aire en Puente Bruma se sentía pesado. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris. El pequeño río que desembocaba en el embalse ahora estaba lleno de lodo. Los vecinos comenzaban a atreverse a salir de sus casas, pero el miedo no había desaparecido del todo. Cada vez que el viento soplaba sobre el embalse, todavía lo mencionaban en voz baja, como si temieran molestar a las almas que quedaron atrás. El capitán Vargas estaba sentado en el porche del puesto de investigación. En sus manos tenía un informe de vigilancia aérea enviado desde Oviedo. Las fotografías mostraban puntos de calor en el interior del bosque del lado oeste de la Sierra Negra.
La señal indicaba actividad humana. Quizás la mina ilegal seguía en funcionamiento, oculta tras el denso follaje de los árboles. El teniente Aguilar llegó con noticias. Acababa de regresar de un pueblo vecino donde un residente había encontrado a un joven tirado en la orilla de un río. Su cuerpo estaba débil, sus piernas llenas de heridas y su rostro quemado por el sol. El hombre había logrado sobrevivir después de varios días caminando sin rumbo por el bosque. El vecino que lo ayudó dijo que no paraba de delirar, repitiendo el nombre de un lugar una y otra vez, Mina La Sombra B. Vargas se dirigió inmediatamente a la casa donde el hombre estaba siendo atendido. En una habitación sencilla, la luz del sol se filtraba a través de las paredes de madera. Sobre una estera, un joven yacía débilmente. Su respiración era pesada, pero sus ojos aún estaban vivos. Se llamaba Mateo Ruiz, tenía 29 años y era de Extremadura. La doctora Ríos le examinó el pulso y las heridas de las manos. En la muñeca de Mateo todavía se veían las marcas de las ataduras de plástico verde. La herida aún no había sanado por completo. En sus piernas también tenía largas rozaduras, como si hubiera estado encadenado. Cuando recuperó la conciencia, Mateo miró a su alrededor con el rostro aterrorizado. Su cuerpo temblaba. Vargas se sentó a su lado y le habló en voz baja para que se calmara. Después de unos minutos, Mateo comenzó a contar su historia con voz ronca. 3 meses atrás, fue reclutado por alguien que decía ser representante de la empresa Prosperidad Eterna. Le prometieron un trabajo en una mina de oro legal con un salario alto. Junto con decenas de otras personas, fue transportado en un camión desde la estación de autobuses hacia el bosque. El viaje fue de noche. Al llegar al lugar, se dieron cuenta de que no era una mina legal. No había permisos ni supervisión, solo un bosque denso y el ruido de motores que venía de bajo tierra. Los obligaron a trabajar cavando la tierra con las manos, día y noche. Solo les daban de comer una vez al día. Al que se cansaba lo golpeaban, al que se resistía, lo ataban y lo arrastraban a una cabaña. Allí, todos conocían un nombre que los hacía temblar, el Tigre. Mateo se detuvo un momento, tragando saliva. Dijo que el Tigre era un hombre alto con una larga cicatriz en la cara y un tatuaje de una cabeza de tigre en el pecho. Su voz era grave, sus ojos afilados como cuchillos. Nadie se atrevía a mirarlo fijamente. Una noche Mateo escuchó una conversación entre los guardias. Decían que la mina iba a cerrarse porque el gobierno comenzaba a sospechar de su existencia. El Tigre se enfureció. No quería dejar testigos vivos. La noche siguiente a todos los trabajadores les dieron una comida que tenía un sabor amargo. Después de eso, se desmayaron uno por uno. Mateo se salvó solo porque en ese momento vomitó y no llegó a tragar la comida. Se hizo el desmayado. A través de una rendija de madera, vio cómo ataban a la gente y la metían en sacos. Un gran camión llegó a recogerlos. Oyó el ruido del motor en marcha y el olor a gasoil llenó el aire. Luego el sonido de objetos pesados cayendo al agua. Con el cuerpo débil, Mateo escapó al bosque. Caminó sin rumbo, bebiendo agua de lluvia y comiendo hojas para sobrevivir. No sabía cuántos días había caminado hasta que finalmente se desmayó en la orilla de un río y fue encontrado por un vecino. Después de escuchar todo esto, Vargas bajó la cabeza durante un largo rato. Le dolía el corazón al oír una historia casi increíble. La doctora Ríos miró las heridas en las manos de Mateo con los ojos llorosos. Todas las marcas eran idénticas a las encontradas en los cuerpos de las víctimas del embalse de las sombras. Esa noche Vargas escribió un informe oficial y determinó que el caso del embalse de las sombras no era un accidente, sino un asesinato en masa planificado por un grupo de minería ilegal. El nombre de El Tigre fue incluido oficialmente como el objetivo principal de la investigación. Sofía Romero llegó con un cuenco de sopa para Mateo. Se sentó junto a la cama y escuchó su historia con los ojos brillantes de rabia. Dijo en voz baja que su padre también había sido víctima de esa gente. Mateo la miró débilmente y luego bajó la cabeza. Lo siento, dijo en un susurro. Si hubiera podido ayudarlos en ese momento. Sofía le apretó la mano con fuerza.
No hay que pedir perdón por intentar sobrevivir y dar testimonio. Lo importante ahora es que la verdad salga a la luz. La noche se hizo más profunda. Fuera de la casa, el canto de los grillos resonaba. Vargas estaba de pie frente a la ventana, mirando el cielo oscuro sin estrellas. Sabía que el testimonio de Mateo era solo el principio. La caza de El Tigre estaba a punto de comenzar. Y esta vez, juró que no se detendría hasta que todo saliera a la luz. El amanecer despuntó lentamente en Asturias. Una fina niebla todavía cubría las colinas, pero los rayos del sol comenzaban a filtrarse entre los árboles. En el patio del cuartel de la Guardia Civil, varios vehículos oscuros estaban aparcados en fila. Agentes uniformados estaban formados en el patio. El aire frío de la mañana parecía anunciar el comienzo de algo grande. El capitán Vargas se paró frente a sus tropas. En sus manos, tenía un grueso expediente con los informes de la investigación del embalse de las sombras. Miró cada rostro frente a él con una mirada penetrante pero tranquila. Hoy formarían un equipo conjunto para resolver el caso que había conmocionado a toda la región. El nombre de la operación fue acordado como Operación Ojo del Bosque. Su tarea era simple pero peligrosa: encontrar la ubicación de la mina ilegal en la Sierra Negra, capturar a los perpetradores y llevar a El Tigre ante la justicia, vivo. El teniente Aguilar estaba a su lado, sosteniendo un gran mapa. Señaló un área en el lado oeste de la colina, sospechosa de ser la ubicación de la mina activa. Hay un pequeño arroyo allí. Un lugar por donde un camión podría pasar sin ser visto desde la carretera principal. Según las fotos aéreas, hay cabañas y puntos de calor que aparecen constantemente cada noche. Eso significa que hay actividad humana constante. Vargas dio instrucciones claras. El equipo se dividiría en dos grupos. El primero, liderado por Aguilar, rastrearía el arroyo. El segundo grupo se movería por la cresta de la colina con él y la doctora Ríos, quien estaría a cargo de identificar la ubicación y recolectar pruebas médicas. Entre los miembros presentes, también estaba Sofía Romero. Esta vez, no solo como familiar de una víctima. Se le permitió unirse como documentalista de campo debido a su formación como periodista. Su valentía le había ganado el respeto de muchos, aunque Vargas seguía preocupado por su seguridad. Antes de partir, Vargas habló brevemente frente a todos. Dijo que a lo que se enfrentaban no eran solo criminales, sino personas que habían perdido el corazón. Muchas vidas se habían perdido, incluyendo las de trabajadores que solo querían ganarse la vida. Miró al cielo que comenzaba a clarear y dijo en voz baja que la justicia podía llegar tarde, pero nunca se perdía. El viaje hacia la Sierra Negra comenzó después de que el sol subiera alto. El camino estrecho y pedregoso hacía que los vehículos se atascaran a menudo. El ruido de los motores se mezclaba con el canto de los pájaros del bosque. La atmósfera húmeda y densa dificultaba la respiración, pero el espíritu de los miembros del equipo no decayó. Al llegar al primer punto, establecieron un puesto temporal. Desde allí se oía un débil sonido de motores en la distancia, como una larga respiración desde las entrañas de la tierra, repetitiva y pesada. Vargas miró en esa dirección a través de sus prismáticos. Detrás de una capa de niebla, se veía el brillo de la luz metálica, quizás de equipos de minería. La doctora Ríos tomó nota de la temperatura del aire y la dirección del viento. Por su experiencia forense sabía que el olor a metal y aceite que se percibía débilmente provenía de un motor que funcionaba en un lugar cerrado. Eso significaba que la mina todavía estaba activa. Sofía fotografió el paisaje circundante. Vio varias huellas recientes en el suelo. Entre las hojas encontró un trozo de tela de una camisa de trabajo con el logo descolorido de Prosperidad Eterna. Agarró el trozo de tela con manos temblorosas. Hacia la tarde el primer equipo liderado por Aguilar informó por radio que habían encontrado los restos de un antiguo campamento de trabajadores cerca del arroyo. Había camas de madera, platos de metal y una pequeña libreta con una lista de nombres y un recuento de personas. En una esquina de la libreta estaba escrito con letra tosca: material preparado, envío esta noche al puesto principal. Vargas cerró los ojos por un momento. Esa frase le convenció de que la red de la mina seguía activa y tenía más de una ubicación.
La mina principal al oeste de la colina podría ser solo el centro de vigilancia, mientras que los trabajadores estaban dispersos en varios puntos ocultos. La noche cayó rápidamente en el bosque. El sonido de los insectos reemplazó el canto de los pájaros. Una pequeña hoguera ardía cerca de la tienda. Todos cenaron en silencio, solo se oía el sonido de las cucharas y los pasos de los guardias que patrullaban. Sofía se sentó fuera de la tienda, mirando el cielo oscuro. Sentía que el aire a su alrededor estaba demasiado tranquilo. A lo lejos se oía un débil sonido de metal, como el golpe rítmico de un martillo. Miró a Vargas y dijo en voz baja que ya estaban cerca de ese lugar. Vargas asintió sin hablar. Sabía muy bien que esta noche era solo la calma antes de la tormenta. En su mente imaginó los rostros de las víctimas encontradas en el embalse de las sombras. Aquellos que trabajaron para vivir pero terminaron en el fondo del agua. Se prometió a sí mismo: no habrá más sacos atados con cuerdas verdes cayendo al embalse, no mientras yo esté en esta tierra. La segunda noche de la operación Ojo del Bosque se sintió interminable. Una lluvia fina cayó, creando una niebla baja que cubría el fondo del valle de la Sierra Negra. En medio de la oscuridad, la pequeña luz de la tienda de mando parpadeaba débilmente. El capitán Vargas estaba sentado, mirando un mapa en su regazo, marcando puntos que comenzaban a formar un patrón. Cada punto era un lugar donde habían encontrado rastros de actividad humana. Todos conducían a una sola área al norte de la colina. El teniente Aguilar llegó con un informe del equipo de reconocimiento. Habían encontrado 2 rutas secretas que conducían a la ubicación de la mina. La primera era un camino de tierra frecuentado por camiones pequeños. La segunda pasaba por un arroyo poco profundo, casi invisible desde arriba. La ruta del arroyo era la que probablemente usaban para transportar mercancías sin ser detectados. Vargas asintió. Le pidió a Aguilar que preparara un pequeño equipo para seguir la ruta del arroyo al amanecer. Él mismo lideraría el equipo principal hacia el norte. Miró fuera de la tienda. La lluvia comenzaba a amainar, dejando solo el sonido de las gotas de agua cayendo de las hojas. El aire frío mordía la piel. Sofía estaba sentada cerca de una pequeña fogata, escribiendo notas en su cuaderno de campo. Su rostro se veía cansado, pero sus ojos aún brillaban. Escuchó la conversación entre los agentes, que susurraban sobre lo peligroso que era el bosque. Muchos creían que el bosque de la Sierra Negra tenía espíritus guardianes a los que no les gustaba que los humanos perturbaran su paz. Sofía solo bajó la cabeza. No temía a los espíritus. Solo temía a los humanos que habían perdido su conciencia. Al amanecer, el cielo se tiñó de rojo detrás de los árboles. La niebla comenzó a disiparse. El equipo se movió en silencio. Solo se oían los pasos y el roce de las ramas. Aguilar lideró a su equipo hacia el arroyo, mientras que Vargas caminaba con la doctora Ríos y Sofía hacia la ladera de la colina. En la mano de Vargas, un mapa desgastado. En su pecho, una determinación inquebrantable. Después de 2 horas de caminata, encontraron huellas recientes de un vehículo pesado. Las marcas aún estaban húmedas. No muy lejos había restos de cenizas y varias latas de comida. En una de las latas, había un sello con escritura extranjera. Era una señal de que este grupo tenía una red extensa y suministros del exterior. De repente Aguilar llamó por radio en voz baja. Su equipo había encontrado un pequeño puesto de vigilancia en la orilla del arroyo. 3 hombres armados estaban allí, vigilando la entrada al valle. Llevaban uniformes sin insignias, pero en sus brazos tenían atada una tela roja como señal del grupo. Vargas hizo una señal de silencio. Le pidió a Aguilar que esperara. Planearon una emboscada rápida. No habría disparos a menos que fuera absolutamente necesario. Su objetivo no era la guerra, sino capturarlos vivos para interrogarlos. Cerca del mediodía, la lluvia volvió a caer finamente. El sonido del agua sirvió de cobertura natural para sus pasos mientras se acercaban. El equipo se movió en una formación circular. Cada paso medido, cada aliento contenido. Cuando la distancia era de solo 10 metros, Vargas dio una señal con la mano.
En un instante los agentes se movieron como sombras. 2 guardias fueron reducidos sin que pudieran gritar. El tercer guardia intentó huir, pero resbaló en la tierra mojada y fue capturado de inmediato. No se disparó ninguna bala. Todo sucedió en silencio. Vargas se acercó a ellos y los miró fijamente. Los rostros de los guardias estaban pálidos, sus cuerpos temblaban. Preguntó: ¿dónde está la mina principal? Bajaron la cabeza, reacios a hablar. Pero después de que Aguilar les mostrara su placa de policía, uno de ellos finalmente habló. Con tono temeroso dijo que la mina principal estaba a 2 kilómetros dentro del bosque, escondida detrás de un gran acantilado de roca. También mencionó un nombre que hizo que todos se miraran entre sí. El Tigre. Dijo que ese hombre dirigía personalmente la operación dentro de la mina. Nadie se atrevía a acercarse a su cabaña principal sin permiso. Cualquiera que desobedeciera, desaparecía sin más. Vargas tomó nota de toda la información. Sabía que estaban cerca. Miró el bosque frente a él, que parecía oscuro a pesar de que el sol estaba alto. Allí se oía un débil sonido de motores y el tintineo de metal desde bajo tierra. La doctora Ríos se acercó para examinar el estado de los prisioneros. Encontró viejas heridas en sus manos, marcas de látigo y quemaduras. No eran solo guardias, sino también víctimas obligadas a elegir entre sobrevivir o morir. Miró a Vargas con ojos compasivos. Este crimen ha superado los límites humanos. Sofía estaba de pie en la orilla del arroyo, mirando hacia el denso bosque que tenía delante. La niebla comenzaba a subir del agua, creando una vista como una cortina blanca que ocultaba un gran secreto detrás. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que si el tigre estaba realmente allí, el siguiente paso ya no sería solo una investigación, sino un paso hacia un peligro real. Vargas cogió la radio y habló en voz baja. Continuamos esta noche. Nadie se mueve solo. Todos lo miraron y asintieron sin decir palabra. En el cielo, las nubes comenzaron a espesarse de nuevo. El bosque esperaba en silencio, conteniendo la respiración antes de la tormenta. El cielo de la tarde en la Sierra Negra tenía un color cobre pálido. Un viento suave soplaba desde el valle, trayendo un aroma a metal y a tierra húmeda. A lo lejos el sol se hundía lentamente detrás de la cresta de la colina, dejando sombras largas que se extendían sobre los árboles. El equipo de la Operación Ojo del Bosque se detuvo al borde de un pequeño arroyo. El agua fluía lentamente entre rocas negras y resbaladizas. El capitán Vargas se paró al frente mirando hacia el noroeste. Allí, según los guardias capturados, se encontraba la entrada a la mina principal. El camino era estrecho, apenas lo suficiente para que pasara un camión, y estaba cubierto de arbustos y grandes árboles. No había señales de actividad humana desde fuera, pero el débil sonido de los motores todavía se oía a lo lejos, como la respiración de las entrañas de la tierra. El teniente Aguilar caminaba lentamente al frente, examinando el suelo con una pequeña linterna. Encontró huellas recientes de ruedas pesadas. Cerca había una colilla de cigarrillo que aún no se había apagado del todo. Significaba que alguien acababa de estar allí. Vargas hizo una señal para detenerse. Todos se agacharon, escondiéndose detrás de los troncos de los árboles. Desde el valle se veía una luz amarilla moviéndose lentamente. 2 grandes camiones pasaron despacio, descendiendo por el camino de tierra, y luego desaparecieron detrás de una pared de roca. Un momento después se oyó el sonido de metal chocando, como una gran puerta que se cerraba desde dentro. Sofía, escondida detrás de un arbusto, observaba la escena con el corazón palpitante. Apretó con fuerza su cámara. En su pequeña pantalla, logró capturar la luz y la sombra de los camiones que pasaban. Esa prueba era suficiente para demostrar que la mina seguía activa y operando en secreto. Después de que los vehículos desaparecieron, se acercaron lentamente. Detrás de la pared de roca cubierta de musgo, había una gran grieta que parecía una cueva. Dentro se sentía un aire caliente mezclado con olor a combustible. Gotas de agua caían del techo de roca al suelo, creando un sonido tenso en el silencio. Aguilar encendió una pequeña cámara de infrarrojos.
En la pantalla se veía movimiento dentro de la cueva. Había sombras de hombres caminando con armas. En la parte más profunda, se veían luces colgando en fila, y al final de una gran sala, había alguien diferente a los demás. Era alto y corpulento con el pelo negro y largo, y el rostro parcialmente cubierto por una tela. En su pecho se veía un tatuaje borroso de una cabeza de tigre. Vargas miró la pantalla con ojos penetrantes. No necesitaba oír su nombre para saber quién estaba allí. El tigre. El hombre caminaba lentamente entre los trabajadores, que bajaban la cabeza. Cada paso era firme y frío. Miraba a su alrededor como un rey en su dominio. En su mano izquierda sostenía un arma larga, mientras que en la derecha tenía un cigarrillo encendido. Desde lejos Vargas pudo ver claramente su rostro, marcado por una larga cicatriz desde la mejilla hasta la barbilla. Su mirada era afilada, como si pudiera atravesar la oscuridad. Había algo en esa mirada, no solo crueldad, sino una calma como la de alguien que ha vivido mucho tiempo con el pecado. La doctora Ríos miró la pantalla con el rostro tenso. Susurró en voz baja: ese es el que llaman el tigre. Sofía tragó saliva. Su voz apenas salía. Es un monstruo. Vargas examinó la cueva a través de la pantalla de la cámara. A la derecha había una pila de grandes sacos. Algunos estaban abiertos, mostrando rocas que brillaban con oro. Cerca había varios hombres delgados sentados apoyados. Tenían las manos atadas, la ropa sucia y los rostros pálidos. Son los trabajadores que aún no han matado, dijo Aguilar en voz baja. Tenemos que salvarlos antes de que sea demasiado tarde. Vargas pensó por un momento. Sabía que un paso en falso podría poner en peligro todo. El número de guardias dentro de la cueva era de unos 20. La mayoría estaban bien armados, mientras que su equipo era solo de una docena. Pero si esperaban más, esos trabajadores podrían perder la vida como las víctimas del embalse de las sombras. Vargas miró a todos los miembros y dijo con tono tranquilo: no podemos atacar esta noche. Esperaremos hasta la madrugada, cuando estén cansados y descuidados. Atacaremos desde dos direcciones, el arroyo y la entrada de la cueva. Aguilar, asegúrate de que todas las comunicaciones sean seguras. Sofía, prepara la cámara y la documentación, pero no te acerques a la línea de fuego. Ríos, ayuda a preparar medicamentos y equipo médico. No sabemos cuántas víctimas siguen vivas dentro. Todos asintieron. Nadie habló más. La noche cayó lentamente, envolviendo todo el valle en la oscuridad. El sonido de los insectos reemplazó el silbido del viento. Desde la cueva, la luz de las lámparas aún se veía tenue, indicando que la actividad no había cesado. En la orilla del arroyo, el capitán Vargas se sentó apoyado en un tronco, mirando el agua que fluía lentamente. Sabía que esta sería una noche larga, quizás una noche que no todos podrían superar. Sofía se sentó no muy lejos de él, mirando una pequeña fogata que comenzaba a apagarse. A la luz tenue sostuvo el collar de su padre y susurró en voz baja: papá, pronto se sabrá la verdad. La doctora Ríos miró el cielo oscuro sin estrellas y dijo con una voz casi inaudible: espero que todos obtengan justicia, ya sea en este mundo o en otro lugar. Y dentro de esa cueva de roca, en lo profundo del bosque, el tigre estaba de pie, en silencio, frente a su pila de sacos de oro. Levantó el rostro como si sintiera algo en el aire. Su sonrisa era leve, sus ojos afilados miraban hacia el exterior. Como si supiera que detrás de los árboles la justicia se acercaba, paso a paso. Esa noche el cielo sobre la Sierra Negra estaba oscuro, sin luz. Nubes negras colgaban bajas, cubriendo la luna y las estrellas. El aire era húmedo, frío y olía a tierra mojada. Alrededor del valle el bosque estaba en silencio, como conteniendo la respiración. En esa oscuridad, el equipo de la operación Ojo del Bosque se movía en silencio hacia la cueva de la mina. El capitán Vargas caminaba al frente. Detrás de él, el teniente Aguilar llevaba el mapa y el equipo de comunicación. Sofía Romero y la doctora Ríos los seguían en la retaguardia, cada una con su tarea. No se oía más que el sonido de los pies sobre la tierra blanda y el susurro de las hojas moviéndose. A lo lejos una tenue luz amarilla parpadeaba en la boca de la cueva.
Varias sombras humanas caminaban de un lado a otro portando armas. El sonido de metal y motores se oía débilmente entre las ráfagas de viento nocturno. Todos los miembros se agacharon, pegados al suelo, esperando la señal. Vargas levantó la mano. Dos pequeños grupos se separaron. Uno se dirigió hacia la ruta del arroyo a la derecha, el otro se movió por la ladera de roca a la izquierda. Aguilar lideraba la ruta del arroyo, mientras que Vargas permanecía en el centro. El tiempo pasaba lentamente como si cada segundo resonara en sus pechos. Cuando el reloj de pulsera marcó las 2 de la madrugada, Vargas presionó un pequeño botón en la radio. Una breve vibración fue la señal. En un instante el sonido de los pasos se convirtió en el sonido de la acción. Los dos primeros guardias fueron silenciados sin que pudieran gritar. El equipo entró rápidamente, silencioso como una sombra. Pero cuando casi llegaban a la entrada de la cueva, se oyó el sonido de una rama rompiéndose. Uno de los guardias se giró, sus ojos afilados miraron hacia los arbustos. Logró levantar su arma, pero fue demasiado tarde. Un dardo tranquilizante le alcanzó en el hombro, su cuerpo se desplomó sin hacer ruido. Vargas suspiró aliviado, por poco todo se descubre. Se infiltraron en la cueva. La luz de las lámparas colgaba del techo, balanceándose lentamente con el viento de fuera. Las paredes de roca brillaban húmedas, reflejando una luz tenue como el reflejo del agua en una noche oscura. A la derecha, montones de sacos de oro estaban esparcidos. A la izquierda, varios trabajadores estaban sentados, apoyados. Algunos todavía estaban vivos, pero débiles. La doctora Ríos se apresuró a acercarse. Les tomó el pulso uno por uno. Algunos aún respiraban, otros ya estaban fríos. Sus ojos casi se llenaron de lágrimas, pero se contuvo. Sabía que no era el momento de llorar. Mientras tanto, Vargas y Aguilar se dirigieron a la sala central de la cueva, donde resonaban voces graves y pasos. Allí, sobre una pila de cajas de madera, estaba la figura que reconocieron de las fotos y las historias. El tigre. Llevaba una chaqueta de cuero negro. En su hombro, un rifle. En su pecho se veía claramente el tatuaje de la cabeza de un tigre, que parecía cobrar vida bajo la luz de las lámparas. La larga cicatriz en su rostro añadía un toque salvaje. Miró a Vargas y a Aguilar sin sorpresa, como si ya supiera que vendrían esa noche. El capitán Vargas avanzó lentamente. Ricardo Montes, estás detenido por asesinato y trata de personas. El hombre sonrió levemente. Su voz era grave y tranquila. ¿Crees que le tengo miedo a la ley? La ley solo pertenece a los que tienen poder. Yo no me someto a nadie. Su voz resonó en las paredes de la cueva, haciendo que el aire pareciera vibrar. Los guardias a su alrededor comenzaron a entrar en pánico, algunos levantaron sus armas. Vargas hizo una señal con la mano. En un instante las luces se apagaron por completo. Solo los destellos de las linternas y el sonido de las armas resonaron alternativamente. La batalla tuvo lugar en la oscuridad. El sonido de pasos, gritos y el tintineo del metal se mezclaron en uno. Aguilar se movió rápidamente por el lado derecho, neutralizando a dos guardias con dardos tranquilizantes. Sofía, escondida detrás de una gran roca, intentaba contener la respiración mientras grababa con una pequeña cámara. La luz de la pantalla temblaba, capturando los destellos de las balas en el aire. Vargas se enfrentó directamente al tigre. Entre la luz de los disparos que se encendían de vez en cuando, se miraron. Dos figuras, dos mundos. Uno vivía por la justicia, el otro por la oscuridad. El tigre disparó, su bala impactó en la roca junto a Vargas. El eco fue ensordecedor. Vargas rodó hacia un lado, devolviendo el fuego. Pero la bala solo rozó el hombro de su oponente. La sangre goteó al suelo, pero el tigre no se inmutó. En cambio, se rió brevemente. ¿Crees que le tengo miedo a la sangre?, dijo con tono frío. He nadado en ella desde que era joven. Vargas no respondió. Solo avanzó. Sus ojos eran afilados. Ahora solo estaban a unos pocos pasos de distancia. Ambos sostenían sus armas.
Pero entre ellos había algo más grande que las balas, la verdad y el odio. De repente las luces de emergencia se encendieron, la sala volvió a estar iluminada. El tigre estaba de pie bajo una luz anaranjada. Su rostro estaba mojado por el sudor y la sangre. Vargas lo miró fijamente y dijo en voz baja: «Esta noche no se trata de quién es más fuerte, sino de quién todavía tiene corazón». El tigre resopló y saltó hacia adelante. El sonido de las armas chocando. Sus cuerpos lucharon en el suelo rocoso. Aguilar corrió para ayudar, pero Vargas le hizo una señal para que no se acercara. Esa pelea no era solo una detención, era un ajuste de cuentas entre dos almas opuestas. Sofía miraba desde lejos, sus lágrimas caían sin que se diera cuenta. En cada golpe veía la sombra de su padre, veía a todas las víctimas que habían caído en manos de ese hombre. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, el cuerpo del tigre finalmente cayó al suelo. Vargas le presionó el hombro apuntándole con su arma al pecho. Sus respiraciones eran igualmente pesadas. «Se acabó», dijo Vargas en voz baja. El tigre lo miró durante un largo rato y luego sonrió débilmente. «Hoy has ganado tú, pero este bosque sigue siendo mío». Después de eso, no se resistió más. El ruido de los motores se detuvo. Los guardias se rindieron. El silencio llenó la cueva. Solo el sonido del agua goteando de las paredes de roca permaneció como los segundos de un reloj que finalmente se había detenido. El capitán Vargas se paró en medio de la cueva, mirando a su alrededor. Sabía que esto no era el final de todo. Pero esa noche, por primera vez, la justicia se había hecho presente en el lugar que una vez fue el hogar de la oscuridad. El amanecer en la Sierra Negra llegó lentamente, barriendo los restos de la oscuridad de la noche con un suave color naranja en el cielo del este. Una fina niebla descendió entre los árboles. El canto de los pájaros matutinos se oyó débilmente, como si el bosque estuviera respirando de nuevo después de una larga y tensa noche. Dentro de la cueva de la mina, el olor a pólvora todavía flotaba en el aire. Las luces de emergencia colgaban débilmente del techo de roca, balanceándose suavemente con la brisa. En el suelo húmedo montones de sacos con rocas de oro estaban esparcidos, mezclados con sangre y lodo. El capitán Vargas estaba de pie en silencio, en medio de la sala ahora silenciosa. A sus pies el tigre estaba sentado, apoyado en una gran roca. Sus manos estaban esposadas. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos todavía miraban con una arrogancia que no se había extinguido. Aguilar llegó con dos hombres delgados que acababan de liberar de la sala de detención. Sus cuerpos temblaban, sus ojos estaban vacíos, como si aún no creyeran que todo aquello fuera real. Uno de ellos susurró con una voz casi inaudible: «Gracias, señor. Pensamos que íbamos a morir aquí». Vargas les dio una palmada en el hombro. Ninguna palabra podía calmar un trauma de por vida, pero ese pequeño gesto fue suficiente para darles el coraje de volver a ponerse de pie. La doctora Ríos estaba ocupada atendiendo a otras víctimas. En un rincón de la cueva, varias personas yacían sobre mantas de emergencia. Limpiaba heridas, vendaba manos, les daba agua caliente poco a poco. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos estaban rojos. Había visto demasiadas muertes, demasiados cuerpos fríos que no pudieron ser salvados. Sofía estaba de pie no muy lejos, todavía sosteniendo su cámara. El objetivo estaba borroso por el polvo, pero seguía grabando. Sabía que lo que se grabó esa noche no era solo una prueba legal, sino historia. Quería que el mundo supiera sobre aquellos que se habían perdido, para que nadie más fuera engañado con falsas promesas. De repente se oyó una voz desde atrás. El tigre se rió suavemente. Su voz era ronca pero aún fuerte. ¿Crees que atraparme cambiará algo? Este mundo siempre tendrá nuevas minas, nueva gente y vendrán por sí mismos por dinero. Vargas lo miró tranquilamente. Quizás tengas razón. Pero el crimen debe detenerse en algún punto. Y ese punto eres tú. El tigre bajó la cabeza y luego miró hacia el techo de la cueva. Su sonrisa se desvaneció lentamente. Nací en este bosque y aquí es donde termino. Después de eso se quedó en silencio.
Unas horas más tarde, llegó un equipo adicional desde Oviedo. Traían vehículos médicos y equipo de evacuación. Las víctimas fueron sacadas una por una de la oscura cueva, envueltas en mantas, y llevadas hacia la primera luz del sol después de una larga noche. Muchos lloraban, no por el dolor, sino porque ya no creían que estuvieran vivos. Sofía ayudó a recoger los objetos personales de las víctimas. Entre ellos, un viejo collar con una foto de familia descolorida. Lo sostuvo durante un largo rato. La foto le recordó a su padre, al último día que lo vio sonreír frente a su casa mientras decía que volvería pronto. Las lágrimas cayeron sin que se diera cuenta. La doctora Ríos se acercó y le dio una palmada suave en el hombro. Has sido muy valiente al llegar hasta aquí, Sofía. Tu padre estaría orgulloso. Sofía asintió lentamente, su voz era ronca. Solo quiero que todos sepan. No son solo un número en un informe. Tenían familias, tenían sueños. El capitán Vargas salió de la cueva, mirando hacia el este, donde el sol salía lentamente sobre los árboles. La luz de la mañana se reflejaba en las rocas mojadas, creando un brillo dorado que extrañamente no era hermoso. Para él, cada brillo era como sangre que aún no se había secado. Aguilar llegó por detrás entregándole un expediente y diciendo en voz baja: todos los prisioneros están asegurados. La evacuación se completará en 1 hora. Vargas asintió. Su voz era tranquila, pero pesada. Bien, después de esto volvemos a la ciudad. Todavía hay mucho que explicarle al mundo. A lo lejos las sirenas de los vehículos se oían acercarse, señal de que la ayuda había llegado. Pero entre todos los sonidos, solo uno era el que Vargas realmente oía. El sonido del viento que venía desde el embalse de las sombras, suave pero profundo, como si llevara los susurros de las almas de los que se habían ido. Una fina lluvia comenzó a caer, mojando la tierra y lavando los restos de sangre en la boca de la cueva. Sofía se paró bajo la llovizna, mirando al cielo y susurrando: ahora papá puede descansar en paz. Ese embalse ya no será un lugar maldito. La doctora Ríos miró la lluvia que caía en la punta de una hoja y dijo en voz baja: esta lluvia es como una oración, llevando a casa a las almas perdidas. Vargas miró el valle que se iluminaba lentamente. En su corazón, sabía que su trabajo aún no había terminado. Pero ese día, habían pagado una parte de la deuda que el mundo tenía con las víctimas. Y por primera vez en meses, el bosque de la Sierra Negra se sentía en paz. Ese día, el sol brillaba intensamente sobre la polvorienta carretera hacia Oviedo. Los camiones y coches del equipo de la Operación Ojo del Bosque avanzaban lentamente, llevando a los supervivientes, las pruebas y los sospechosos. Entre el rugido de los motores, el canto de los pájaros se oía débilmente, como una canción de despedida del bosque de la Sierra Negra. El capitán Vargas iba sentado en el asiento delantero del primer vehículo. En el espejo retrovisor, veía los rostros cansados pero vivos detrás de él. Las víctimas se apoyaban, algunas dormían por el agotamiento, otras miraban por la ventanilla con los ojos vacíos. Regresaban a casa, pero no con el mismo corazón con el que se habían ido. Sofía iba en el coche de atrás con la doctora Ríos. En su regazo una cámara y un cuaderno lleno de notas. Cada página contenía una historia que no quería olvidar. A su lado, la doctora Ríos miraba por la ventanilla, viendo cómo los árboles se volvían cada vez más escasos. Dijo en voz baja, su voz casi ahogada por el rugido del vehículo: el mundo exterior quizás no entienda la profundidad de sus heridas, pero sabemos que la verdad ha salido de la oscuridad. Sofía asintió lentamente. Escribiré todo para que la gente sepa lo fácil que un sueño puede convertirse en una trampa. Al atardecer, la comitiva llegó a la ciudad. Las calles estaban concurridas, la gente pasaba, la vida seguía como siempre. Nadie sabía que detrás de cada rostro cansado en esos camiones se escondía una historia de un valle que se había tragado decenas de vidas. Frente al cuartel de la Guardia Civil, los medios de comunicación ya esperaban. Cámaras y micrófonos se dirigieron hacia la puerta del coche cuando el capitán Vargas bajó. Miró a la multitud sin hablar por un momento. En sus ojos había la sombra del bosque, de la cueva y del rostro del tigre, que ahora estaba sentado en un furgón de detenidos con grilletes de hierro en las manos. Un periodista preguntó en voz alta:
¿Es cierto que este es el mayor caso de trata de personas en la historia de Asturias? Vargas respondió con calma: lo que es más grande que el caso es el sufrimiento de sus víctimas. No escriban solo sobre los criminales, escriban también sobre los que se perdieron. Esa frase hizo que todos se quedaran en silencio. Unos días después, comenzó el proceso judicial. En una sencilla sala de audiencias, el tigre se sentó con el rostro tranquilo, pero sin sonreír. Escuchó al fiscal leer una larga lista de cargos, desde asesinato y trata de personas hasta explotación minera ilegal. Ni una sola vez lo negó, solo miraba de vez en cuando hacia la ventana, como si su mente ya estuviera muy lejos de esa sala. Sofía asistió al juicio como testigo. Llevó todas las grabaciones y fotos de su cobertura. Al dar su testimonio, su voz era tranquila, pero sus ojos estaban húmedos. Mi padre y decenas de otras personas nunca regresaron de esa mina. Pero esa noche los vimos regresar a casa a través de la luz de la mañana en la Sierra Negra. En el banco de atrás, la doctora Ríos apretó la mano de Sofía con fuerza. Sabía que esas palabras eran más fuertes que cualquier prueba. Varias semanas después, el tribunal dictó una dura sentencia para el tigre y su grupo. No hubo vítores ni aplausos, solo un largo silencio, como una respiración profunda que finalmente se liberaba después de años de estar contenida. Después del juicio, los supervivientes fueron devueltos a sus familias. En el patio de la delegación del gobierno, una fila de coches con ataúdes y maletas esperaba. Cada familia sostenía una foto de un ser querido con los ojos hinchados. Sofía se paró entre ellos, abrazando a la madre de una víctima que venía de Andalucía. La mujer lloraba en su hombro, repitiendo una y otra vez gracias. Sofía solo respondió en voz baja: todos estamos en deuda con ellos. Cuando todas las familias se hubieron marchado, Sofía caminó hacia la orilla de un río donde el agua fluía tranquilamente. Allí colocó una flor blanca en la superficie del agua. La flor se alejó lentamente arrastrada por la corriente hacia el sur, hacia el lugar del embalse que una vez fue testigo de la tragedia. La doctora Ríos se acercó y se paró a su lado. El agua que una vez guardó la muerte ahora trae la paz, dijo en un susurro. Sofía sonrió levemente. Y quizás algún día la gente deje de llamarlo el embalse de las sombras. Lo llamarán el embalse del recuerdo. El capitán Vargas se acercó, mirando a las dos mujeres con el rostro tranquilo. Dijo en voz baja, como si hablara consigo mismo: la justicia a veces llega tarde, pero siempre sabe el camino de vuelta a casa. El cielo de la tarde sobre el río era de un color naranja dorado. A lo lejos el sonido de las campanas de una iglesia resonó desde un pequeño campanario en el centro de la ciudad. El sonido era suave, como una oración que se elevaba lentamente con el viento. Y entre ese eco todos sabían que, aunque las heridas no habían desaparecido, ese oscuro capítulo finalmente se había cerrado con luz. Habían pasado 2 años desde que la larga noche en la Sierra Negra llegó a su fin. Las estaciones cambiaron, el bosque volvió a crecer y el sonido de la naturaleza lentamente ahogó los ecos del pasado. Sin embargo, para aquellos que estuvieron allí, esa sombra nunca desapareció por completo. En la orilla del embalse del recuerdo, la mañana era pacífica. La niebla flotaba sobre el agua clara, reflejando el cielo azul pálido. Al otro lado, los altos árboles se inclinaban suavemente con el viento. Ya no había la misma sensación de miedo de antes, solo una quietud serena, como una oración sin palabras. Sofía Romero estaba de pie en el muelle de madera, con un pañuelo gris y una pequeña cámara en la mano. Ahora trabajaba como periodista independiente para una revista nacional. Sus escritos sobre las historias de las víctimas habían conmovido a mucha gente. Su último artículo, titulado El agua que guarda los nombres, contaba el viaje desde el sufrimiento hacia la paz. Detrás de ella, se erigía un pequeño monumento. Sobre una piedra de granito negro, estaban grabados 51 nombres. Debajo una frase escrita en 2 idiomas: la justicia puede llegar tarde, pero nunca olvida el camino de vuelta a casa. Sofía colocó una flor blanca bajo el monumento y luego miró la superficie del agua. Allí, el reflejo de su rostro se mezclaba con el cielo. Susurró en voz baja: papá, hoy mucha gente viene no a llorar, sino a rezar. Unos pasos suaves se oyeron detrás.
La doctora Ríos llegó con un pequeño termo de té caliente. Su cabello, que comenzaba a encanecer, estaba recogido cuidadosamente. Sonrió cálidamente. Sabía que vendrías esta mañana, dijo mientras servía té en 2 tazas de metal. Sofía aceptó una taza, calentándose las manos con ella. Siempre vengo en esta fecha. Es como hablar con el pasado, pero sin el dolor de antes. La doctora Ríos se sentó en un banco de madera, mirando el embalse que brillaba bajo la luz del sol. ¿Sabes? Mucha gente ha empezado a llamar a este lugar el embalse del recuerdo. Cada año las familias de las víctimas vienen con flores, y los niños de las escuelas de los alrededores vienen a plantar árboles a su alrededor. La naturaleza ha perdonado. Solo falta que los humanos aprendan a hacerlo. Sofía sonrió. Eso es lo más hermoso que podría pasar después de todo el sufrimiento. Poco después se oyó el ruido de un coche a lo lejos. El capitán Vargas, ahora comandante, llegó con su uniforme de servicio. Su cabello también comenzaba a encanecer en las sienes, pero su mirada seguía siendo firme. Se acercó llevando una carpeta marrón con documentos. Saludó brevemente y se sentó en el banco con ellas. Sofía preguntó en voz baja, ¿cómo está el equipo? Vargas miró el embalse por un momento antes de responder. Algunos han sido trasladados a otras regiones. Otros se han jubilado, pero cada mes todavía enviamos ayuda a las familias de las víctimas. El gobierno ha hecho de este caso una gran lección. Todas las empresas de trabajo temporal ahora deben ser verificadas estrictamente. No habrá más empresas fantasma engañando a la gente pobre. La doctora Ríos asintió. Quizás esa es la verdadera justicia. No solo castigar, sino prevenir que la tragedia se repita. Vargas las miró a ambas con ternura. Todavía recuerdo esa noche. Llovía a cántaros. Estábamos de pie frente a la cueva. Mojados, pero con el corazón ligero. En ese momento supe que todo el cansancio había valido la pena. Sofía bajó la cabeza, con una leve sonrisa. Y yo sé que mi padre también sonreía desde arriba. Un suave viento sopló desde el embalse, creando pequeñas ondas en la superficie del agua. La luz del sol danzaba sobre las olas como fragmentos de oro volando. Los 3 se sentaron en silencio durante un largo rato, disfrutando de la paz que antes parecía imposible. Unos niños pequeños corrían por la orilla, agitando pequeñas banderas de colores. Reían, salpicando agua sin saber que en el lugar que pisaban una vez se ocultó una historia dolorosa. Pero quizás eso era lo mejor, para que el pasado siguiera siendo una lección y no una herida. Cuando el sol comenzó a subir, Vargas se puso de pie. Miró el embalse por última vez ese día y dijo en voz baja, la justicia no significa que el mundo sea perfecto. A veces la justicia solo significa que la gente buena ya no se queda en silencio. Sofía y la doctora Ríos lo miraron con una cálida sonrisa. Sabían que su viaje juntos había llegado a su fin. Pero su historia seguiría viva en el agua tranquila, en la niebla de la mañana y en los corazones de aquellos que una vez perdieron pero eligieron perdonar. El embalse del recuerdo se convirtió en un lugar de peregrinación. Cada mes se encendían velas en la orilla del agua, y cada vez que la llama de una vela tocaba la superficie, su reflejo se proyectaba como una estrella en la tierra. El bosque de la Sierra Negra había vuelto a ser verde, el aire fresco, y en el cielo, los pájaros volaban libres de nuevo. En medio de esa paz, una voz suave parecía susurrar desde el viento, gracias por habernos encontrado. 5 años después de la tragedia en la Sierra Negra, la historia del embalse del recuerdo volvió a ser mencionada en todo el país. Esta vez, no por el miedo, sino por la esperanza. En un estudio de televisión en Madrid, las suaves luces del escenario iluminaban el rostro de Sofía Romero, que ahora estaba sentada en el centro, vestida con una sencilla blusa de color azul oscuro. El programa de esa noche se titulaba Voces de nuestra tierra. El tema era la justicia, la humanidad y la esperanza después de la pérdida. Detrás de Sofía una gran pantalla mostraba una imagen del Pacífico embalse, con la niebla de la mañana y el monumento negro que se erigía tranquilamente en su orilla. El presentador la presentó como la periodista que escribió la historia real sobre la tragedia de los mineros y la lucha por hacer justicia.
La audiencia en el estudio aplaudió suavemente. Sofía sonrió, pero sus ojos estaban llorosos. Sostenía una pequeña hoja de papel, pero no la leyó. Eligió hablar con el corazón. Yo era solo la hija de un agricultor que perdió a su padre por una promesa de trabajo. Durante años estuve enfadada con el mundo, sentía que la vida no era justa. Pero después de ver lo que ocurrió en la Sierra Negra, me di cuenta de una cosa. El mundo no siempre es justo, pero los seres humanos pueden elegir no ser crueles. La voz de Sofía temblaba suavemente, pero cada palabra se oía con claridad. En ese momento vi con mis propios ojos cómo el capitán Vargas y su equipo trabajaron sin dormir durante días. Vi a la doctora Ríos consolar a las víctimas que ya no podían hablar. Vi a muchas personas que no tenían lazos de sangre, pero que estaban dispuestas a arriesgar sus vidas por los demás. Y de ahí aprendí que la justicia no nace del poder, sino de un corazón que no se rinde al miedo. El estudio quedó en silencio. Varias personas en las primeras filas bajaron la cabeza para contener las lágrimas. Sofía continuó en voz baja. El embalse de las sombras solía llamarse el embalse maldito. Pero ahora, cada año cientos de personas vienen a rezar y a plantar árboles. Los niños corren por la orilla del agua que una vez fue testigo del crimen. Ríen, cantan. Y eso, para mí, es la prueba de que la humanidad sigue viva. Hizo una pausa, respiró hondo y luego añadió, para cualquiera que esté escuchando esto, ya sea en una gran ciudad o en un pequeño pueblo, nunca se dejen tentar por promesas rápidas para cambiar su destino sin saber la verdad. Y nunca cierren los ojos ante la injusticia. Porque el silencio significa permitir que la oscura historia se repita. Un suave aplauso volvió a sonar. La cámara enfocó el rostro de Sofía, que ahora bajaba la cabeza. En la pantalla de atrás, la imagen cambió para mostrar fotos antiguas de la noche del rescate en la Sierra Negra. Luces de linterna en medio de la niebla, las víctimas rescatadas y el rostro del ahora retirado comandante Vargas, de pie al borde de la cueva con los ojos cansados pero en paz. La voz en off de Sofía se oyó suavemente como una voz del corazón. Algunos dicen que el agua del embalse del recuerdo todavía guarda las sombras del pasado. Pero cada vez que estoy allí, solo veo el reflejo del cielo. Quizás porque sus almas ya están en paz, o quizás porque la justicia finalmente llegó y lo limpió todo. Sonrió suavemente a la cámara. Así que si algún día vienen a Asturias, deténganse en la orilla del embalse del recuerdo al amanecer. Escuchen el sonido del agua que susurra suavemente. Allí escucharán nuestra historia, no sobre una maldición, sino sobre el coraje de enfrentarse al miedo. La luz del estudio se atenuó lentamente. Una música suave comenzó a sonar de fondo. Apareció la última imagen. El tranquilo embalse envuelto en la niebla de la mañana. El monumento negro en medio de la hierba, y debajo la frase eterna grabada: la justicia puede llegar tarde, pero nunca olvida el camino de vuelta a casa. La cámara enfocó el rostro de Sofía por última vez. Miró directamente al objetivo y dijo en voz baja: para todos los que una vez se perdieron, hemos encontrado vuestro camino de vuelta a casa. El programa terminó. El estudio quedó en silencio por unos segundos antes de que un largo aplauso resonara. Fuera del edificio, la noche de Madrid seguía viva con el ruido de los vehículos y las luces de la calle.